Buenos días a todos, vamos a continuar el curso y como siempre vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada vimos ejercicios en el tema que estamos viendo, ¿cierto? De mezclas y flujos, y vimos algunos ejercicios con mezclas de líquido-líquido. Vimos la preparación de un producto, ¿cierto? Con eh, materias primas que no eran puras. Vimos y repasamos los porcentajes, vimos también la formulación de un destilado, un mezclado, donde pudimos aplicar el tema del grado alcohólico, que es lo mismo que el porcentaje en volumen, y también el uso de la densidad. Vimos también un ejercicio de mezclas en diferentes proporciones y porcentajes para preparar desde un concentrado un jugo de frutas. Y ahí usamos los porcentajes en forma de proporciones. Y también vimos un ejercicio en el ámbito mezclas de gas-gas, donde pudimos aplicar un poco las unidades de las partes por millón. Bien, ahora vamos a seguir con los ejemplos y ahora de mezcla, y vamos a verlo algunos balances de materia que podemos hacer una mezcla. Entonces se propone este ejercicio. Esto dice que en una industria de alimentos se prepara un producto que es un aceite y que se hace mezclando dos flujos de dos tipos. Los dos flujos son aceites, pero el primero tiene una relación entre girasol y soya, que esos serían los componentes de este aceite em, natural. Imaginemos que la primera corriente, esta que está entrando, que tiene una relación entre los dos componentes de 1:3. Y el segundo con una composición desconocida, imaginémonos que esta que está entrando acá, que no sabemos qué composición tiene, pero tiene los mismos componentes, o sea, tiene aceite de girasol y de soya. Y la mezcla se hace en una cierta proporción. Se hace 2 partes de este por 7 partes de este. Y se mezclan perfectamente, ¿cierto? Homogeneizándose, y sale un producto por acá abajo. Y ese producto se sabe que tiene el 55% de aceite de girasol. El resto obviamente va a ser el aceite de soya. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la composición del segundo aceite? ¿Ya? O sea, lo que no se sabe es cuál es la proporción que hay en esto, o el porcentaje. Entonces, para resolver este balance, ustedes tienen que notar algunas cosas particulares. Primero, siempre es válido que la masa se mantiene, por lo tanto, sea el aceite de girasol y de soya que entra es igual al que sale. La masa total siempre va a ser la misma. En este caso, lo que sale por el flujo aquí de la válvula 3 va a ser igual al flujo B1 más el flujo B2. También siempre lo podemos considerar. Otra cosa importante que ustedes tienen que notar es que no nos piden una cantidad, ya nos piden una composición. Entonces, como hemos dicho siempre, cuando pasa eso, nosotros podemos usar bases de cálculo que me van a servir para calcular porcentajes y proporciones. Bien, entonces aquí la gracia es ver cuáles son los datos que importan y elegir muy bien la base de cálculo que me va a permitir hacer el menor trabajo posible. Aquí se sacó todo lo que era información de contexto y se dejó solo lo que eran los datos. Hay mezcla de dos tipos, ¿cierto? La primera está en una relación 1:3, ya, girasol soya, y la segunda tiene una composición desconocida, y la operación de mezclado se hace en una relación 2:7 entre las dos tipos de aceite, ¿cierto? O tipo de flujo, y que el contenido final es 55. Fíjense que aquí, ¿cierto? Este es un ejercicio que ustedes tienen que hacer cuando se enfrenten a un problema. Lo pueden hacer con un destacador o subrayando. Ver dónde están los datos útiles, porque hay mucho de cuento siempre, generalmente, en los postulados de los proyectos, pero ustedes tienen que saber cuál es lo que sirve. Bien, ahora hay otra cosa. Aquí tenemos que tenemos proporciones por un lado y tenemos porcentajes por otro.
Entonces, si bien nosotros sabemos que podemos transformar de uno al otro, tenemos que elegir si vamos a trabajar con porcentaje o con proporciones. El resultado del ejercicio no va a variar dependiendo de eso. Ustedes tienen que usar aquel que le es más fácil trabajar. En este caso vamos a usar porcentajes para resolver este problema. Por lo tanto, para hacer todo en porcentaje, yo tengo que llevar este 1 es a 3 a porcentaje. ¿Ya? Y para eso me doy una base de cálculo, o mejor dicho, digo que mi base de cálculo van a hacer que hay 4 porciones de este aceite. 4 porciones. ¿Para qué? ¿Por qué yo digo 4? Porque eso me facilita lo siguiente. Yo digo que el porcentaje en la primera mezcla de girasol, y voy a tomar el girasol como el componente principal, si hay 4 partes, ¿cierto? En mi base de cálculo, por lo tanto, si es 1 a 3, si hay una de girasol, tiene que haber 3 de soya. Entonces, por eso me di esa base de cálculo de 4 partes, porque de esa forma es muy fácil saber cuánto hay de cada uno. Entonces, eso, ¿cierto? Es si el 4 es el total y de girasol hay 1, por lo tanto este es un cuarto, ¿cierto? Y un cuarto es el 25%. ¿Ya? Y por lo tanto el 75% es de soya en la primera mezcla. Entonces ya pasé ese dato a porcentajes, que era algo que se quería hacer. Luego vamos a definir cuál es la incógnita. La incógnita en este caso va a ser el porcentaje de girasol en la primera mezcla, perdón, en la segunda mezcla debería ser acá. En la segunda mezcla. ¿Cierto? Porque la segunda mezcla es la que no sabemos cuál es el porcentaje de girasol. Entonces, me voy a dar una base de cálculo nuevamente, pero esto es para otra cosa, ¿cierto? Es para hacer el balance. Entonces, ¿qué base de cálculo me tendré que dar, ¿cierto? Que considere las dos corrientes y la corriente de salida. Me fijo en este dato. La mezcla está en relación 12 a 7. ¿Ya? Entonces, para poder usar eso de forma fácil, me voy a dar como base de cálculo que hay 9 partes. ¿Esto qué significa partes? En realidad no significa nada, hay como 9 unidades de algo que no sabemos lo que es, ¿cierto? En este caso serían, por ejemplo, 9 litros de aceite, pero no importa, hay 9 partes totales. Entonces yo sé que por esta relación del total de 9, ¿cierto? Que 9 salió de 2 más 7, 2 son de la primera mezcla y 7 de la segunda mezcla, porque eso decía el enunciado, ¿cierto? Que se mezclaban 12 a 7 ambas corrientes. Fíjense que aquí con esta base de cálculo es muy fácil determinar cuánto hay de cada uno. Y ahora voy a hacer un balance, ¿ya? El balance se puede hacer tanto a las corrientes totales, por ejemplo en este caso era la corriente que entraba por un lado y la corriente para el otro lado, tienen que ser igual a la corriente de salida. Pero también se puede hacer por cada uno de los componentes. Yo obviamente voy a elegir aquel componente del cual tengo más datos y voy a hacer un balance. Un balance significa lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, esto de acá representa lo que sale, ¿cierto? Que son las 9 partes, 9 litros, 9 metros cúbicos, lo que sea, 9 partes de mi producto que sé que tienen un 55% de girasol. Todo lo hago respecto a girasol. Si mi balance de aceite es al girasol, todo esto tiene que tener unidades de aceite de girasol. ¿De dónde va a venir esto que salió? ¿Cierto? Tiene que venir de la corriente primera. La corriente primera sé que, como me di 9 partes, ¿cierto? Y sé que es relación 12 a 7 el mezclado. Pongo el 2 acá, 2 partes de mi primera. Y yo sé la concentración en aceite de girasol de la primera mezcla. Lo calculé acá, ¿cierto? 25% de este corriente primera. Y luego las 7 partes de la segunda corriente por mi incógnita, que yo no sé cuánto es el porcentaje de aceite de girasol. Como ustedes ven acá hay una sola incógnita y todos los otros son números, por lo tanto es sencillo despejar de ahí, esto ustedes lo tienen que hacer en su cuaderno, y verificar que este resultado está correctamente calculado.
63,57% es la respuesta, que sería el porcentaje de aceite de girasol que había en la segunda corriente que se mezcló. Bien, vamos a seguir con un ejemplo de mezclas, y este tiene que ver con el diagrama que está ahí presentado. Se sabe que se tienen estanques de... Acá hay uno que tiene 15 litros al 10% de un componente, en este caso ácido acético, y hay otro estanque que tiene solo 2 litros de ácido acético, pero al 45%, o sea, más concentrado. Y el objetivo de este proceso es producir un producto que se vende al 18%. Entonces, aquí lo que piden es que si se han mezclado ya todos los 15 litros al 10% más los 2 litros al 45%, ver cuánto se requeriría de esta otra solución que se tiene acá, que es al 25%, no se sabe, hay suficiente, hay mucho. ¿Cuánto de esto se requeriría para llegar a lo que se quiere, que es producir una solución, cualquier cantidad, pero lo importante es que sea al 18%? Bien, en este caso tenemos dos etapas. Una etapa es cuando se mezclaron los 15 litros más estos 2 litros. Entonces, tenemos que tener el dato de, primero, cuántos son los litros que quedaron acá y cuánta es la concentración que quedó acá. En cuanto al volumen, o sea, los litros, es fácil porque ¿cierto? Se mantienen los volúmenes. 15 más 2 tendría que ser 17 litros. Por lo tanto, acá en este estanque de producto hay 17 litros cuando se mezclaron totalmente esto. Y ahora vamos a ver cuál es la concentración que hay en esos 17 litros. ¿Cómo calculo la composición? Hago un balance nuevamente al ácido acético. Digo, el ácido acético total que hay en el producto va a ser igual al volumen total por su porcentaje, que en este caso le llamamos I pequeña. Ahora, ¿de dónde viene eso? Viene de haber mezclado 15 litros por el 10%, ¿cierto? Este término representa el ácido acético total que había en este primer estanque de acá, más 2 litros, que es el volumen total, por 45%. Este segundo término representa la segunda componente de esta mezcla, estos 2 litros con 45% de ácido acético. Aquí también es sencillo despejar la I pequeña, que sería la composición de ácido acético en la mezcla, 14,1%. Por lo tanto, no llegamos al 18%, que era el objetivo de este proceso. Entonces, efectivamente, vamos a tener que usar algo de este estanque que está al 25% para poder llegar al 18%. ¿Cómo lo hacemos? Con un nuevo balance al ácido acético. Ahora digo, yo quiero lograr el 18% en mi producto, ¿cierto? Aquí está la fracción, ¿cierto? Que es lo mismo que poner 18 dividido en 100. Eso lo voy a lograr en mi estanque de producto, que va a contener una cantidad que no sé cuánto es, pero sé que va a partir de 17, que es lo que ya había, más una cantidad incógnita que no sé. Por otro lado, ¿de dónde me va a salir todo esto? Que este término representa solo el ácido acético. Eso va a venir de lo que había, que eran los 17 litros, por este 14,1%, más algo, que no sabemos cuánto, que va a aportar este estanque de 25% por su porcentaje. Aquí también es sencillo, a pesar de que está en dos partes la incógnita, ustedes pueden factorizar y despejar esa incógnita. Eso lo vamos a ahorrar el tiempo acá, no hacer eso, pero la idea es que ustedes lo hagan en su cuaderno. Y vamos a obtener que el volumen incógnito que tengo que utilizar de esta solución al 25% son 9,47 litros. Bien, ahora ya vimos varios ejemplos de mezclas en diferentes situaciones, y ahora vamos a ver el tema de caudales, que también se puede, ¿cierto?, preguntar juntos. Caudales con mezcla pueden ir juntos, problemas de ese tipo. Vamos a recordar algunas
cosas que mencionamos anteriormente, como que el flujo, ¿cierto? Es una unidad derivada de dos fundamentales, que es la masa partido por tiempo. Cuando es esta expresión, masa partido por tiempo, nosotros hablamos de los flujos másicos, ¿ya? Para diferenciarlo de los flujos volumétricos, que son volúmenes partidos por tiempo. Generalmente también se le llama a los flujos volumétricos caudales. Ustedes pueden escuchar, ¿cierto?, el término caudal, y generalmente se refiere a un flujo volumétrico. Hay también el caudal, en general se usa como palabra en otros ámbitos, ¿cierto? Pero uno usado en nuestro ámbito es el de flujo volumétrico. Ahora, el flujo másico y el flujo volumétrico se pueden relacionar como se relaciona la masa con el volumen, o sea, usando la densidad. El flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico caudal multiplicado por la densidad, dado que la densidad no es otra cosa que la relación entre masa partido por volumen. Otra definición importante del flujo volumétrico es que, sobre todo cuando es un flujo que va por cañerías, es que el flujo lo podemos calcular como la multiplicación entre la velocidad en que va ese flujo, ¿ya? La velocidad, ¿cierto? Ustedes saben que puede tener unidad de longitud dividido en tiempo. Por ejemplo, los metros por segundo de velocidad que va ese flujo, multiplicado por el área. ¿Qué área? Es el área que ve ese flujo, ¿ya? Por ejemplo, en esta cañería que está cortada por la mitad, pero se ve que es de una sección circular, lo que ve ese flujo cuando avanza es un círculo de frente, ¿ya? Entonces sería el área de ese círculo, ¿ya? Si la cañería fuera cuadrada o triangular, ¿cierto?, tendría que ser el área correspondiente a la geometría. Entonces aquí es importante que la velocidad, ¿cierto?, no confundir velocidad con flujo. Cuando le digan flujo es un volumen partido por tiempo, y cuando le digan la velocidad de un líquido es este término, ¿cierto?, de longitud dividido en tiempo. Otra definición que es derivada de aquí mismo, ¿cierto?, es para calcular el tiempo. Muchas veces lo importante en cálculo de flujos es calcular tiempos de llenado o de vaciado, ¿ya? Por ejemplo, este tremendo estanque de agua, ¿cierto?, que lo están llenando con un pequeño flujo, ¿cierto? Dado que el flujo es pequeño, ¿cierto?, este término de acá es pequeño, el flujo, el Q, y el volumen es muy grande, este volumen es muy grande, nosotros vamos a saber, ¿cierto?, que esto se va a demorar mucho en llenar. O sea, el tiempo va a ser muy grande, dado que este término es grande, volumen, y este número es pequeño. Si nosotros dividimos un número grande por un número pequeño, nos da un número más grande. Entonces, esa es la fórmula, ¿cierto?, que está derivada acá, que vamos a ocupar cuando tengamos que calcular tiempos. Vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Voy a poner una historia, ¿ya? En el terminal de productos químicos de la empresa nacional Oxiquim, donde trabajan muchos exalumnos, se cargan diferentes productos en camiones, ¿ya? Estos camiones grandotes que ustedes ven por la carretera a veces, que llevan unos símbolos de seguridad, son camiones con productos químicos, que hay muchos de estos, ¿cierto?, que transitan en Chile por que llevan ácido a la minería. Cada camión puede transportar 5 toneladas de producto. Vamos a suponer esto, ¿eh? Pues, camiones pueden ser más grandes. Vamos a considerar dos productos que se cargan a los camiones. El petróleo, que tiene una cierta densidad, se carga mediante una cañería de sección cuadrada. Eso no es verdad, pero sirve para nuestro ejercicio. Y esa sección, ¿cierto?, es una sección que tiene cada lado 10 centímetros. Entonces eso es lo que ve ese flujo de petróleo cuando avanza. Mientras que otro producto, el ácido sulfúrico, que tiene una densidad muy grande, ¿cierto?, 1,84 kilogramos por litro, se carga usando una cañería de sección circular, que tiene un diámetro de 10 centímetros. Ahora nos dicen, si los productos se cargan a la misma velocidad, no mismo flujo, sino que a la misma velocidad,
¿Qué producto demora menos en cargarse? Entonces, este problema hay algunas cosas importantes de darse cuenta. Primero, nos tenemos que dar cuenta que no me están pidiendo un valor, o sea, no me están pidiendo cuánto tiempo se demora. Por lo tanto, no necesariamente tengo que calcular un tiempo. Otra cosa, no me piden ni una fracción, ni un porcentaje, no piden nada numérico. Lo único que piden es cuál de los dos demora en cargarse. ¿Por qué es importante darse cuenta de esto? Porque muchas veces, y sobre todo en contexto de una evaluación, una prueba, nosotros perdemos tiempo en calcular cosas que no nos están preguntando. Entonces, en este caso, la idea es enfocarse a hacer una comparación entre los tiempos eh, y llegar a cierto nivel que yo pueda decir, bueno, este tiempo es mayor que el otro. Incluso puede ser sin necesidad de hacer cálculo. Bien, resumimos toda la historia en los valores que son útiles. Ya, 5 toneladas por camión, el petróleo, le vamos a llamar P, una densidad de 0,93 kilogramos por litro, y va por una cañería de sección cuadrada de 10 centímetros. El ácido sulfúrico, que le vamos a llamar A, tiene una densidad de 1,84 y va por una cañería de sección circular de diámetro 10 centímetros. Misma velocidad de carga tienen los dos. ¿Qué producto demora menos en cargarse? A esta velocidad de carga, ¿cierto? Se refiere a los metros por segundo o centímetros por minuto, lo que sea, de ese líquido que va por las cañerías. Bien, vamos a recordar las ecuaciones que van a servir. Yo sé que la masa, ¿cierto? Porque tengo aquí este valor que son 5 toneladas, va a ser igual al flujo másico por el tiempo. Ahora, este flujo másico yo lo puedo reemplazar por el caudal volumétrico por la densidad, ¿cierto? Porque tengo datos de densidad. Caudal volumétrico por densidad y el tiempo. Ahora, este caudal volumétrico, que yo no lo tengo, lo puedo reemplazar por cosas que tengo, como la velocidad y el área de la sección, ¿cierto? Densidad y tiempo. Por lo tanto, aquí está la forma que me sirve para resolver este problema. Masa es igual a velocidad por área de sección, por densidad y por tiempo. Vamos a ver, la masa del ácido va a ser igual a una velocidad que no sé. No me dijeron en el enunciado cuánta velocidad es. El área de la sección, en este caso una sección, el ácido va por una sección circular, por lo tanto es pi r cuadrado. Si el diámetro es 10, por lo tanto el radio, que es la mitad del diámetro, es 5, por lo tanto es 5 al cuadrado. También pueden poner, ¿cierto?, 10 al cuadrado cuarto, si están acostumbrados a hacerlo, no hay problema. Y por la densidad del ácido sulfúrico, que es 1,84, y por el tiempo que no sabemos cuánto es. ¿Ya? Ahí tenemos varias cosas que no sabemos. 3 cosas que no sabemos de esta ecuación. Lo mismo para la masa del petróleo. Aquí, ¿cierto?, es una sección cuadrada, por lo tanto es lado por lado, 10 por 10, su densidad y un tiempo que tampoco conocemos. ¿Ya? Como ven, aquí tenemos dos ecuaciones y un montón de incógnitas, ¿cierto? Tenemos tiempo A, tiempo P, la velocidad, y tenemos 3, más la masa de A, 4, y masa de P, 5. Por lo tanto, no podemos resolver, no podemos tener todos los números de esta ecuación. Entonces no nos tenemos que frustrar porque, como les decía antes, lo que interesa acá es tener alguna relación para poder comparar. Entonces, yo quiero saber cuánto es TA respecto a ATP, ¿cierto? El tiempo que se demora en llenar el ácido respecto al tiempo que se demora en llenar el petróleo. Entonces, lo que voy a hacer es dividir esto. Dividir así estas dos ecuaciones, dado que la masa de A y la masa de P son iguales. Tienen que ser todas las 5 toneladas. La velocidad de llenado es igual. Por lo tanto, me va a quedar una relación entre TA y TP, que son valores numéricos que puedo calcular. Aquí, despejando eso, ¿cierto? TA, TP, me queda lo que dije antes, pero aquí puesto más largo. La masa de A es igual a la masa de P, se pueden dividir esta velocidad y esta velocidad también. Y reordenando, me queda que TA, TP es 100 por 0,93. Ese 100 salió del 10 por 10. Y 25 pi, ¿cierto? Que sería esto, 5 al cuadrado pi,
por 1,84. Eso me da 0,64. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Porque 0,64 es un valor menor que 1, por lo tanto, si es valor menor que 1, TP, ¿cierto? Que está abajo, es mayor que TA. Esta es la única forma que esto me dé menor que 1. Por lo tanto, yo puedo concluir que TP-TA es mayor que TA. Eso me dice que el ácido se cargará más rápido que el petróleo, dado que su tiempo de llenado es menor. Bien, vamos a quedar aquí con los ejemplos y vamos a continuar con otros ejemplos en el video próximo.